Antes de continuar, quiero hacer una pausa muy especial para agradecer de corazón a quienes han apoyado este canal de manera tan generosa. Un saludo enorme y lleno de gratitud para Osvaldo Fernández, Charlie en 162, Carlos Alonso y Carlos Alberto Franco. Gracias por hacerse miembros del canal y por enviar ese súper. Gracias. Que tanto nos motiva a seguir compartiendo contenido valioso. Su apoyo significa muchísimo para mí y para toda esta comunidad. Un fuerte abrazo a cada uno. Cuando se habla de envejecimiento, casi siempre la conversación gira en torno a enfermedades, jubilación, medicamentos y cuidados médicos. Muy pocas veces, por no decir casi nunca, se habla de placer, intimidad o deseo. Y mucho menos se menciona algo tan humano, tan natural y tan importante como la masturbación. Lo que muchas personas no saben o prefieren no decir es que no masturbarse después de cierta edad puede traer consecuencias, tanto físicas como emocionales. No se trata de una obligación ni de una exigencia moral, sino de una realidad fisiológica y psicológica que merece atención. Soy liceturóloga y hoy quiero abrir este espacio para hablar sin rodeos sobre un tema ignorado por la mayoría de médicos, terapeutas, familiares e incluso por quienes más lo necesitan, a los adultos mayores. La sociedad ha hecho un daño profundo al convertir la masturbación en un tabú, sobre todo en personas mayores. Desde temprana edad nos enseñan que es algo sucio, que debe esconderse, que pierde importancia con el paso de los años, o que simplemente no tiene cabida cuando se cruzan ciertas edades. Mares, pero esa es una mentira peligrosa. No porque la masturbación sea obligatoria, sino porque la libertad de explorar, sentir y conocer el propio cuerpo debe permanecer viva hasta el último aliento. La masturbación no es solo una práctica sexual, también es una herramienta de autoconocimiento, una manera de conectar con el cuerpo y un mecanismo de salud mental y física. Al no practicarla, se pierde más que un momento íntimo, se pierde una oportunidad de mantener viva una dimensión de la salud integral que, lamentablemente, ha sido invisibilizada por décadas. Para muchos hombres mayores, dejar de masturbarse no es una decisión consciente, sino una consecuencia de creencias culturales, de experiencias traumáticas o del simple paso del tiempo. Otros sienten culpa, vergüenza o piensan que ya no tiene sentido. Pero aquí está el detalle, Nan. Aunque el cuerpo envejezca, las necesidades íntimas no desaparecen. Y en muchos casos, cuando se ignoran, aparecen los problemas. Hablar de masturbación después de los 60 o 70 años no es indecente. Lo indecente es que nadie lo mencione, que se oculte el deseo bajo capas de silencio y que se castigue a quienes aún se atreven a sentir. Como uróloga, he visto cómo la falta de autoconocimiento corporal afecta la circulación, la función prostática, el estado de ánimo, el sueño e incluso la presión arterial. Y muchas veces bastan cambios pequeños, como retomar el contacto íntimo con uno mismo, para mejorar todo eso. Dejar de masturbarse puede parecer inofensivo, pero en realidad puede abrir la puerta a un sinfín de consecuencias. Especialmente si la decisión no está basada en convicción personal, sino en miedo, prejuicio o desconocimiento. Uno de los efectos más subestimados de no masturbarse en la vejez es el deterioro de la conexión cuerpo-mente. Cuando una persona deja de tocarse, de observarse, de sentir placer, también deja de dialogar con su cuerpo. Ese diálogo es vital. Es el que permite notar cambios, identificar síntomas, reconocer tensiones y liberar endorfinas, que son sustancias clave para la salud cerebral. La desconexión progresiva lleva a una vida más apagada, menos vital y más vulnerable al aislamiento emocional. Por otro lado, también existe el factor físico. En los hombres, la práctica regular de la masturbación ayuda a mantener activos los tejidos del pene, que estimula la circulación sanguínea, mejora la oxigenación celular y mantiene el tono muscular del suelo pélvico. Todo esto se traduce en una mejor calidad de erecciones, mayor salud prostática y reducción del riesgo de disfunción eréctil. No se trata de usar la masturbación como una medicina mágica, sino como una parte más del autocuidado, medida que embellecemos,
Muchas funciones del cuerpo comienzan a reducir su actividad. Eso es natural. Pero no por eso debemos resignarnos. El movimiento, el ejercicio, una buena dieta y también la estimulación íntima son formas de resistir ese desgaste. No masturbarse, sobre todo si se hace por motivos equivocados, puede acelerar el declive. Y eso nadie te lo dice. La próstata, por ejemplo, es una glándula que depende en parte del vaciado regular del semen para mantenerse en equilibrio, que no siempre se eyacula al masturbarse, y no es obligatorio hacerlo cada vez. La estimulación del área genital genera contracciones musculares que activan la circulación en la zona pélvica. Esto previene la congestión prostática, mejora la evacuación de toxinas y reduce el riesgo de prostatitis crónica. No tocarse nunca o dejar de hacerlo por completo favorece el estancamiento de fluidos y complica la salud de esta glándula. Ahora bien, hay quienes piensan que si no sienten deseo, entonces no tienen por qué preocuparse. Pero aquí es donde se comete otro error. A muchas veces, la falta de deseo no es una causa, sino una consecuencia. Que dejar de masturbarse puede provocar una baja del deseo sexual, y no al revés. Es como un músculo que se deja de usar se atrofia. Lo mismo ocurre con el deseo. Si no se estimula, se apaga. Y cuando se apaga, el cuerpo pierde otra fuente de vitalidad. La masturbación también ayuda a regular el sueño, especialmente en personas que sufren de insomnio o ansiedad. Las endorfinas liberadas durante el placer íntimo tienen un efecto calmante, parecido al de un ansiolítico natural, en vez de recurrir a pastillas. Muchos adultos mayores podrían mejorar su descanso simplemente incorporando una práctica de autoestimulación consciente, segura y libre de culpa. Y por supuesto, está la dimensión emocional. El contacto físico con uno mismo es una forma de autoafirmación, una manera de recordarse que se está vivo, que el cuerpo aún responde, que hay belleza en el tacto. Cuando esta experiencia se reprime o se abandona por completo, se pierde una fuente de autoestima. Se empieza a ver el cuerpo como algo ajeno, envejecido, sin valor. Y eso, en una sociedad que ya discrimina a los mayores, es una herida profunda. En mi consulta, he acompañado a hombres de 70, 80 y hasta 90 años que se han atrevido a hablar del tema por primera vez en décadas. Algunos entre lágrimas, otros con vergüenza, pero todos con una necesidad latente de romper el silencio, porque el deseo no desaparece, se transforma. Y cuando se reconoce, incluso en la vejez, puede convertirse en una fuente inmensa de bienestar. Si tú que estás escuchando esto eres un hombre mayo R que ha dejado de masturbarse, ya sea por decisión, por falta de deseo o por pensar que eso ya no es para ti, quiero invitarte a hacer una pausa, no para obligarte a cambiar, sino para reflexionar. ¿Dejaste de hacerlo porque tú lo decidiste libremente? ¿O fue por lo que otros dijeron, por lo que aprendiste en tu infancia, o por miedo al juicio? La masturbación no es un acto vergonzoso ni un capricho adolescente, es un derecho del cuerpo. Y más aún, es un acto de salud, de cuidado personal, de conexión interior, que dejar de hacerlo puede parecer algo pequeño, pero a largo plazo puede debilitar el sistema circulatorio, mantienes afectar la función sexual, deteriorar la autoestima y abrir la puerta a problemas emocionales como la depresión o el retraimiento. En la siguiente parte profundizaremos en las consecuencias fisiológicas directas de no masturbarse en la vejez. Vamos a hablar sobre cómo afecta la próstata, la función eréctil, los vasos sanguíneos del pene, el sistema endocrino y el estado hormonal general. Porque el cuerpo no olvida, y aunque la cultura quiera silenciar esta dimensión, la biología sigue hablando. En la primera parte hablamos del silencio que rodea la masturbación en los adultos mayores y cómo esta práctica ha sido injustamente ignorada, olvidada o incluso condenada, a pesar de sus múltiples beneficios. Hoy vamos a adentrarnos en la parte más tangible y objetiva de este asunto, las consecuencias físicas reales que conlleva dejar de masturbarse en la vejez, especialmente en hombres. Como uróloga, he acompañado a muchos hombres que consultan por problemas urinarios, gasto eréctil, disminución de la sensibilidad genital, alteraciones del sueño o trastornos del ánimo. Y aunque no siempre se menciona al principio,
Muchas de estas afecciones comparten un denominador común: la pérdida de contacto íntimo con el propio cuerpo. No masturbarse con el paso del tiempo no solo es una decisión personal, también es una acción que modifica de forma directa la fisiología del cuerpo masculino. Comencemos por el órgano que más sufre con la inactividad sexual prolongada en la próstata. Esta glándula, encargada de producir parte del líquido seminal, necesita mantenerse activa para funcionar correctamente. Cuando un hombre se masturba o tiene relaciones sexuales, la próstata se estimula, se contrae, se vacía y libera tensiones internas. Este vaciado contribuye al equilibrio de su función y ayuda a eliminar secreciones viejas o estancadas. Cuando un hombre mayor deja de masturbarse por completo durante meses o años, la próstata pierde ese estímulo natural. Como resultado, se vuelve más propensa a acumular secreciones, lo que puede derivar en congestión prostática. Esta congestión no es solo incómoda, también puede ser dolorosa. Puede provocar sensación de pesadez en el periné, molestias al orinar, urgencia urinaria, necesidad de levantarse por la noche varias veces a orinar, o incluso infecciones recurrentes como la prostatitis crónica no bacteriana, una de las dolencias más comunes en hombres mayores. Suele estar relacionada con un estilo de vida sedentario, estrés crónico y ausencia de estimulación genital. Y aunque no se mencione públicamente, muchos de estos casos mejorarían simplemente al recuperar el hábito de la autoestimulación consciente y regular. Otro efecto evidente de no masturbarse en la vejez es el deterioro del tejido eréctil. El pene, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, depende del flujo sanguíneo para mantenerse sano. Durante la excitación, la sangre llena los cuerpos cavernosos del pene, lo que genera la erección, este proceso no solo tiene un fin sexual, también cumple una función circulatoria fundamental. Cuando no hay actividad sexual o masturbatoria durante mucho tiempo, los vasos sanguíneos del pene se vuelven menos elásticos, menos eficientes. Se reduce el flujo sanguíneo, lo cual contribuye a la disfunción eréctil. Muchos hombres que ya no se masturban empiezan a notar que sus erecciones son menos firmes, que desaparecen más rápido o que ya no ocurren espontáneamente por las mañanas. Y aunque se puede pensar que eso es simplemente parte de la edad, la verdad es que en muchos casos es consecuencia directa de la inactividad genital. La erección es un reflejo neurovascular que se fortalece con el uso. Cuando el cuerpo la practica, cuando se estimula el reflejo erectivo, los tejidos se mantienen activos. Pero cuando se deja de usar ese sistema durante años, este se debilita. Es como dejar de caminar por meses, los músculos se atrofian, las articulaciones se oxidan. El pene también necesita movimiento, circulación y uso regular para conservar su función. Pero la masturbación no solo activa el sistema circulatorio, también estimula la liberación de hormonas clave como la testosterona, que regula el deseo sexual, la masa muscular, la energía vital y la concentración mental. Cuando un hombre deja de masturbarse, sus niveles de testosterona pueden comenzar a disminuir de forma más acelerada. Esto se traduce en fatiga, falta de motivación, irritabilidad, menor rendimiento físico y un declive progresivo en la calidad de vida. Hay estudios que demuestran que los hombres que mantienen una vida sexual activa, ya sea con pareja o a través de la masturbación, conservan niveles más estables de testosterona, mejores indicadores de salud cardiovascular y mayor expectativa de vida. No se trata de perseguir la juventud eterna, sino de cuidar el cuerpo que se tiene ahora, con lo que está al alcance. Un aspecto poco conocido pero muy relevante es la influencia de la masturbación en la salud del suelo pélvico. Este conjunto de músculos sostiene órganos como la vejiga, la próstata y el recto. Durante la masturbación, estos músculos se contraen de forma rítmica, lo cual fortalece su tono y previene problemas como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil. Al abandonar esta práctica, se pierde ese ejercicio natural que contribuye a mantener la firmeza y el control en la zona íntima. Y no olvidemos la oxigenación de los tejidos. Cada vez que se produce una erección, hay un aumento significativo del flujo sanguíneo, lo que mejora la oxigenación y nutrición del tejido eréctil.
Esto mantiene al pene flexible, sensible y funcional. Pero cuando las erecciones se vuelven escasas o inexistentes por largos periodos, el cuerpo cavernoso puede llenarse de tejido fibroso, lo que provoca una condición llamada fibrosis peneana. Esta enfermedad puede dificultar o impedir futuras erecciones, incluso si el deseo está presente. Muchas veces, los hombres consultan cuando ya hay una disfunción instalada, cuando las erecciones han desaparecido por completo, y en algunos casos, el daño es reversible. Pero en otros, ya es tarde. Y todo comenzó por años de inactividad, por pensar que ya no tenía sentido masturbarse, o por creer que eso era algo que debía quedar atrás. Por eso insisto, el cuerpo no olvida. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un efecto acumulativo. La salud sexual no desaparece con la vejez, solo cambia. ¿Qué? Y quienes comprenden esto a tiempo pueden conservar gran parte de su capacidad funcional por más años de lo que creen. Otro impacto importante de no masturbarse es la alteración del sistema nervioso. Durante la masturbación se activan redes neuronales que producen placer, relajación y bienestar. Estas redes no solo están en el cerebro, también están distribuidas por el sistema nervioso periférico. Al dejar de estimularlas, se debilita la respuesta al placer, lo que puede generar un estado emocional más plano, menos vital. Muchos hombres mayores caen en estados de apatía, sin saber que parte de esa sensación viene del abandono de su vida íntima. La autoestimulación también tiene efectos inmunológicos. Al alcanzar el orgasmo, el cuerpo libera sustancias como la dopamina y la oxitocina, que modulan la respuesta del sistema inmune. En otras palabras, masturbarse también ayuda a reforzar las defensas. No hacerlo, en cambio, puede aumentar la vulnerabilidad frente a infecciones o enfermedades crónicas. Y por supuesto, está el impacto en la calidad de vida en general. Cuando un hombre mayor se permite seguir conociendo su cuerpo, adaptando su erotismo a la nueva etapa, redescubriendo su placer, su autoestima mejora. Se siente más conectado consigo mismo, más seguro, más completo. Pero cuando se resigna a dejar esa parte atrás, es como si apagara una luz. Y con el tiempo, esa oscuridad se extiende. En resumen, dejar de masturbarse en la vejez no es algo que se deba tomar a la ligera. No se trata solo de placer, sino de salud prostática, circulación, tejido eréctil, hormonas, musculatura pélvica, sistema inmunológico y salud mental. El abandono de la sexualidad personal no es inofensivo. Y aunque cada quien tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, esa decisión debe ser informada, libre y consciente. En la tercera parte hablaremos sobre cómo recuperar esa conexión con el cuerpo después de muchos años de inactividad. Abordaremos cómo empezar de nuevo, sin culpa, sin vergüenza y con el respeto que el cuerpo merece. Hablaremos también de adaptaciones necesarias, de cambios hormonales y de cómo crear una rutina íntima, segura y saludable para hombres mayores. En las dos primeras partes de este tema, abordamos el tabú que existe sobre la masturbación en los adultos mayores y analizamos de forma médica las consecuencias fisiológicas de abandonar esta práctica durante la vejez. Ahora ha llegado el momento de responder a una de las preguntas más importantes: ¿qué hacer si han pasado años sin masturbarse y se quiere recuperar esa conexión? ¿Es posible volver a tener una vida íntima plena, segura y saludable después de mucho tiempo de silencio? La respuesta es sí. Es posible. Pero como todo proceso biológico y emocional, requiere tiempo, atención y un enfoque respetuoso hacia el cuerpo y hacia uno mismo. Volver a masturbarse no debe vivirse como una obligación ni como un deber, sino como una elección informada, libre de prejuicios y orientada al bienestar integral. El primer paso es reconocer en qué momento se perdió el contacto íntimo con el cuerpo. ¿Fue por una creencia religiosa o cultural? ¿Por miedo al juicio? ¿Por la muerte de una pareja? ¿Por una enfermedad? ¿Por cambios hormonales? Entender el origen del alejamiento permite abordar el proceso sin culpa. No se trata de reprocharse el pasado, sino de mirar con compasión las decisiones que se tomaron y abrir espacio para nuevas posibilidades. Muchos hombres llegan a la consulta diciendo que ya no sienten deseo, que eso ya no les interesa o que su cuerpo no responde. Pero cuando se profundiza, lo que realmente ha ocurrido es una desconexión progresiva que comenzó en la mente y luego se trasladó al cuerpo. El deseo no desaparece por completo.
A veces simplemente queda dormido, esperando una señal para despertarse. Esa señal no siempre tiene que ser visual ni sexual. En muchos casos, el deseo se activa con pequeños gestos de autocuidado, una ducha caliente, un masaje en la zona pélvica, ropa cómoda que haga sentir atractivo, o incluso un paseo que haga sentir vivo al cuerpo. A veces basta con mirar el cuerpo sin juicio, con agradecimiento, para que esa chispa comience a regresar. El segundo paso es reaprender a tocarse. Y esto puede parecer extraño, pero es fundamental. Cuando se ha pasado mucho tiempo sin autoestimulación, la sensibilidad de la piel puede disminuir, las respuestas reflejas pueden haberse atenuado, y los músculos del suelo pélvico pueden estar debilitados. Por eso, al comenzar de nuevo, es importante hacerlo sin prisas. No se trata de lograr un orgasmo de inmediato, sino de redescubrir el cuerpo. Tocar, sentir, respirar. Uno de los mejores ejercicios para iniciar esta reconexión es el masaje genital consciente. En un lugar tranquilo, sin distracciones, el hombre puede tomarse unos minutos para explorar su cuerpo. No con la intención de excitarse a toda costa, sino con la intención de estar presente. Pueden comenzar por acariciar el abdomen, los muslos, el pubis, el escroto y luego el pene. Respirar profundamente ayuda a disminuir la ansiedad y a activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que facilita la relajación y la respuesta sexual. Si hay falta de sensibilidad, puede utilizarse un lubricante neutro para aumentar las sensaciones. Los aceites naturales o lubricantes a base de agua permiten que el contacto sea más suave, más placentero y menos doloroso si hay resequedad. En hombres mayores, esto puede marcar una gran diferencia, especialmente si existe atrofia genital o problemas circulatorios. El tercer paso es recuperar el tono muscular del suelo pélvico. Muchos hombres mayores no saben que existen ejercicios específicos para fortalecer esta zona, y que esos ejercicios pueden mejorar significativamente la calidad de las erecciones, el control de la eyaculación y el placer en general. Estos ejercicios se llaman ejercicios de Kegel, y consisten en contraer y relajar los músculos que se utilizan para detener el chorro de orina. Practicarlos todos los días, en distintas posiciones, sentado, acostado, de pie, activa la musculatura que sostiene la base del pene y la próstata. A medida que se recupera la fuerza en estos músculos, el cuerpo responde mejor a la estimulación, la sensibilidad aumenta, y los orgasmos pueden volverse más intensos. Incluso en hombres con disfunción eréctil, estos ejercicios ayudan a mejorar la irrigación sanguínea y a potenciar la respuesta natural del cuerpo. También es recomendable prestar atención a la respiración. Muchas veces, el hombre se tensa durante la autoestimulación, contiene la respiración o se acelera. Pero una respiración pausada, profunda y abdominal facilita la relajación, disminuye la ansiedad y mejora la conexión cuerpo-mente. La masturbación puede convertirse en una especie de meditación íntima si se realiza con plena atención. Ahora bien, también es necesario hablar de las expectativas. Muchos hombres mayores comparan su cuerpo actual con el que tenían en su juventud y esperan que las sensaciones, los tiempos y las respuestas sean iguales. Esto genera frustración. El envejecimiento modifica los ritmos biológicos. Es posible que se necesite más tiempo para excitarse, que las erecciones no sean tan rígidas, que el orgasmo sea diferente, o que el pene responda de forma más lenta. Y eso está bien. Lo importante no es volver a tener el cuerpo de antes, sino descubrir nuevas formas de disfrutar el cuerpo que se tiene ahora. Una recomendación que suelo dar a mis pacientes es que dejen de asociar la masturbación únicamente con el pene. El placer masculino también puede sentirse en otras zonas, los pezones, el periné, la parte interna de los muslos, el cuello, la espalda. Ampliar el mapa del placer es clave para mantener una vida íntima rica, diversa y estimulante, incluso si el pene no responde como antes. En algunos casos, si hay dificultades para excitarse o mantener la erección, pueden utilizarse ayudas externas como dispositivos de vacío, anillos peneanos o suplementos naturales que mejoren la circulación. Pero antes de recurrir a estos elementos, lo ideal es trabajar primero la reconexión emocional con el cuerpo, la respiración, el suelo pélvico y la autoestima. La autoestima juega un papel central. Muchos hombres mayores se sienten inseguros con sus cuerpos envejecidos, con las arrugas, la flacidez o los cambios en la piel. Pero es necesario entender que la belleza íntima no depende de un estándar físico, sino de la capacidad de habitar el cuerpo con dignidad. Un hombre que se acepta, que cuida su cuerpo, que se permite sentir, es un hombre atractivo. Y cuando se mira con respeto, su cuerpo también empieza a responder mejor. El último paso es crear una rutina íntima saludable.
Esto no significa masturbarse todos los días ni seguir una frecuencia rígida. Cada persona debe encontrar su propio ritmo. Lo importante es que la práctica sea consciente, que se convierta en un momento de autocuidado y no en una descarga automática. El placer, cuando se busca con atención plena, se convierte en medicina. En resumen, volver a masturbarse después de muchos años no es imposible. Es una experiencia profundamente transformadora, que permite reconectar con la vida, con la energía vital y con el bienestar físico. No es un acto vergonzoso ni innecesario. Es una expresión de amor propio, de salud y de dignidad. En la próxima y última parte de este vídeo, abordaremos un tema esencial, la masturbación como medicina emocional en la vejez. Exploraremos cómo impacta en el estado de ánimo, la salud mental, la prevención de la depresión, el manejo de la soledad y el fortalecimiento de la autoestima en hombres mayores. Porque más allá del cuerpo, está el alma. Y el alma también necesita ser tocada. Hemos hablado ya del silencio cultural que rodea la masturbación en la vejez, de sus consecuencias fisiológicas cuando se abandona, y del proceso para reconectar con el cuerpo después de años de desconexión. Hoy cerraremos este ciclo hablando de algo incluso más profundo, como la masturbación, cuando se practica con conciencia, puede convertirse en una medicina emocional poderosa. No para curar heridas mágicamente, sino para acompañar procesos internos que muchas veces se atraviesan en silencio. Porque sí, la vejez puede ser una etapa maravillosa, de madurez, sabiduría, libertad y calma. Pero también puede venir acompañada de soledad, de duelos acumulados, de cambios hormonales que alteran el estado de ánimo, de pérdidas importantes, de incertidumbre sobre el valor del propio cuerpo. En medio de este torbellino emocional, recuperar el vínculo con uno mismo puede ser la diferencia entre apagarse lentamente o reencontrar la chispa interior. La masturbación no es solo una forma de obtener placer. Es también una manera de reconectar con la alegría de vivir. A través del contacto íntimo con uno mismo, el cuerpo recuerda que aún puede disfrutar, que no está roto, que no ha quedado atrás. Esa sensación, esa certeza de que aún se es capaz de sentir, genera un efecto directo sobre el estado de ánimo. No se trata de sexo. Se trata de vitalidad. El cerebro, al experimentar placer, libera sustancias como la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Estas sustancias son esenciales para mantener un equilibrio emocional saludable. Ayudan a combatir la tristeza, reducen los niveles de ansiedad, fortalecen los vínculos afectivos, incluso el vínculo con uno mismo, y mejoran la percepción de la vida. La masturbación, entonces, se convierte en una forma de higiene emocional, una práctica que contribuye al bienestar tanto como una caminata diaria o una alimentación equilibrada. Muchos hombres mayores viven una paradoja dolorosa. El deseo sigue existiendo en algún rincón del cuerpo o del pensamiento, pero la sociedad les dice que ya no tienen derecho a expresarlo. Eso crea una disonancia interna que, con el tiempo, puede llevar a la depresión, al aislamiento, a la autopercepción negativa. La masturbación, cuando se retoma con libertad, rompe esa lógica. Le recuerda al hombre que no necesita validación externa para disfrutar de su cuerpo, que su derecho al placer no expira con la edad. En este punto, es importante mencionar algo que suele quedar fuera de las conversaciones médicas: la masturbación también es una forma de elaborar el duelo. Muchos hombres mayores han perdido a sus parejas, o ya no tienen una vida sexual activa con ellas. Ese vacío se siente en el cuerpo, en la cama, en la memoria. Y aunque el duelo no se resuelve con placer físico, la autoexploración consciente permite resignificar el deseo. Le da al cuerpo un nuevo lenguaje para transitar el dolor, no desde la represión, sino desde la reconexión. Además, la masturbación ayuda a mantener una relación positiva con el cuerpo envejecido. Vivimos en una cultura que glorifica la juventud y castiga cualquier señal de vejez. Arrugas, canas, flacidez, pérdida de masa muscular, todo parece indicar que ya no hay espacio para el erotismo. Pero eso es mentira. El cuerpo envejecido no es un cuerpo muerto. Es un cuerpo distinto, lleno de historia, de experiencia, de sensibilidad refinada. Tocar ese cuerpo, darle placer, abrazar sus nuevos ritmos, es un acto de amor profundo. Uno de los efectos emocionales más poderosos de volver a masturbarse con conciencia es la recuperación de la autoestima. El hombre que se redescubre capaz de generar su propio bienestar, que deja de depender del juicio externo, que se atreve a sentir sin miedo, se fortalece emocionalmente. La seguridad que surge de esa experiencia se proyecta en otras áreas de la vida, en la manera de caminar, de relacionarse, de tomar decisiones, de mirar el mundo.
En algunos casos, la masturbación también ha servido como puente para iniciar procesos de psicoterapia. He atendido a hombres que, después de años de no sentir nada, recuperaron el placer íntimo y con ello se animaron a hablar de su historia, de sus traumas, de sus miedos. El cuerpo fue la puerta que se abrió para sanar heridas profundas. Porque cuando el cuerpo habla, también lo hace el corazón. También hay un componente espiritual que no debe ignorarse. En muchas tradiciones, el cuerpo es visto como un templo. Y el cuidado de ese templo incluye todas sus dimensiones. La masturbación, lejos de ser algo bajo o impropio, puede vivirse como una práctica de gratitud hacia el cuerpo, una forma de decirle, gracias por estar vivo, por acompañarme tantos años, por seguir respondiendo. Ese agradecimiento, cuando se expresa en soledad y con plena conciencia, se transforma en una oración íntima, en una meditación física. Por supuesto, cada hombre es diferente. Algunos encontrarán en la masturbación una fuente regular de placer. Otros tal vez la usen esporádicamente, como un recurso ocasional. Y algunos quizás decidan no retomarla nunca. Lo importante no es la frecuencia ni la intensidad. Lo esencial es la libertad de elegir, sin prejuicios, sin culpa, sin temor. Que nadie se sienta obligado, pero que tampoco nadie se vea privado de algo que puede hacer tanto bien. También es fundamental que los entornos familiares comprendan esto. Los hijos adultos, los cuidadores, los profesionales de la salud deben dejar de infantilizar a los hombres mayores. Deben entender que siguen siendo seres sexuados, con emociones, con sensibilidad, con deseos legítimos. Promover el respeto por la intimidad, permitir espacios privados, evitar comentarios burlones, son formas de cuidar la salud emocional de los mayores. Respetar su derecho al placer es respetar su dignidad. En los últimos años, algunos estudios han comenzado a visibilizar los beneficios de la sexualidad en la vejez. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Y mientras tanto, lo más urgente es hablar. Hablar con claridad, con respeto, con evidencia. Decirle a cada hombre mayor que no está solo, que su cuerpo sigue siendo valioso, que su derecho a sentir no ha caducado. Si tú estás escuchando esto y sientes que te has desconectado de ti mismo, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi experiencia como médica y como mujer: tu cuerpo no te ha abandonado. Tal vez ha estado esperando pacientemente a que tú regreses. No para hacer lo que hacías antes, sino para descubrir nuevas formas de habitarte, de cuidarte, de quererte. La masturbación, en este contexto, puede ser una brújula. Una guía interna que te lleve de vuelta a ti. No por obligación. No por rebeldía. Sino por salud, por bienestar, por amor propio. La vejez no es el final del placer. Es el comienzo de un nuevo tipo de placer. Uno más lento, más profundo, más sabio. Y tú tienes derecho a experimentarlo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta serie te hizo pensar, te hizo cuestionar creencias, o te dio un motivo para reconectar contigo, entonces el objetivo está cumplido. Soy Lisette, tu uróloga de confianza. Y estaré aquí para acompañarte, siempre que quieras volver a escuchar a tu cuerpo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, tu cuerpo es tu hogar. No dejes que el tiempo te haga olvidar cómo se siente habitarlo con dignidad.